Hola, en este video sobre pedagogías críticas explicaremos las principales ideas alrededor, así como los aportes de Paulo Freire desde su pedagogía del oprimido y la pedagogía de la autonomía. Empecemos. Las pedagogías críticas surgen a partir de movimientos y posiciones que respondían en contra de la escuela tradicional. Surgen influenciadas por el marxismo, engloban corrientes feministas, antihegemónicas y pedagogías de la liberación. También ante la crítica de la escuela como aparato reproductor de la ideología del Estado. Permiten evidenciar cómo algunos objetivos de la educación ocultan estructuras de poder implícitas. La educación debe contribuir a las situaciones sociales justas desde una perspectiva de emancipación. Someten a crítica aspectos de la globalización como la privatización de lo público y la mercantilización de lo humano, así como la descarga de la responsabilidad del Estado en cuanto a lo educativo y lo social. Por último, se vincula teorías de la resistencia, de autores como Giroux y Apple, también la pedagogía crítica latinoamericana y la educación popular. Ahora hablemos de Paulo Freire. Paulo Freire concebía que el educador debía involucrarse en las luchas de su pueblo. Este autor concibió la educación como una acción política que puede liberar a los oprimidos mediante su transformación. Utilizó técnicas como los grupos de estudio, grupos de acción, las mesas redondas, los debates y las tarjetas temáticas. Participó en la fundación del Movimiento de Cultura Popular. Desarrolló una idea de la educación desde el diálogo. Afirma que el educador debe estar inmerso en la realidad del educando y, por lo tanto, debe conocer su contexto, sus palabras para poder enseñar y para poder alfabetizar de forma contextualizada. Con su libro La pedagogía del oprimido opta por una pedagogía revolucionaria, en la cual la meta es la reflexión y acción constante para que las masas oprimidas puedan buscar su liberación. Es muy interesante ver cómo propone la educación y el llamado al cambio con los oprimidos y no para ellos. Tesis pedagógicas centrales de la pedagogía del oprimido. Primera, parte del reconocimiento de la deshumanización social causada por la contradicción entre oprimidos y opresores, así como sus formas de conciencia. Segundo, expone el análisis de la conciencia opresora y oprimida, y enfatiza en cómo la conciencia enajenada del oprimido hospeda en su interior al opresor. Tercera, su crítica central a la educación bancaria como escenario en donde se transmiten los conocimientos sin un diálogo recíproco. Cuarta, propone una educación problematizadora, en donde hay un diálogo entre educando y educador, en donde ambos crecen. De ahí nace la célebre frase de Paulo Freire: nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo, los hombres se educan entre sí con la mediación del mundo. Quinto, parte de la educación dialógica implica tanto acción como reflexión en cada paso, es decir, la praxis. Los temas se deben seleccionar teniendo en cuenta las necesidades y aspiraciones de los educandos. El punto de partida también involucra la investigación temática. Sexto, propone la investigación-acción, en donde el investigador y los investigados se hacen ambos sujetos, gracias a que analizan críticamente la situación. Séptimo, propone la pedagogía de la autonomía, en donde el sujeto toma una curiosidad crítica. Octavo, según Freire, la práctica educativa implica al educador, educando contenidos, métodos, técnicas y finalidades formativas. Noveno, un educador crítico respeta los saberes de sus educandos, propicia la reflexión crítica y contextualizada, crea condiciones para que sus saberes se reconstruyan críticamente y fomenta y construye una participación activa. Por último, damos a conocer algunas ideas principales sobre la pedagogía de la autonomía.
El discurso de Freire en su libro Pedagogía de la Autonomía critica enfáticamente al cinismo de quienes encubren la verdad de las injusticias, de quienes hablan desde sus comodidades, condenando a los oprimidos. También critica el determinismo, le apuesta a posiciones de posibilidad de cambio por medio de la formación crítica de los sujetos. Señala al conformismo y a las posturas fatalistas que señalan que hay cosas que no se pueden cambiar, como el desempleo o el orden mundial. Por el contrario, invita a la transformación de la realidad y al trabajo colectivo. Tercero, siempre implica e invita a la reflexión crítica sobre la práctica educativa. También menciona que enseñar no es transmitir conocimiento, sino crear las condiciones para que éste se pueda construir o producir. Asimismo, expresa que el educador debe desafiar constantemente, debe conectar las lecturas que realiza con su realidad y también la realidad de su país. Expone que el enseñar exige investigar, leer, buscar porque se quiere conocer y porque se quiere comunicar lo conocido, es decir, la novedad. Enseñar exige respeto a los saberes de los educandos. La enseñanza de los contenidos no puede distar de la formación moral del educando. Por último, educar implica el reconocimiento de las emociones, de la afectividad e incluso de la intuición. Por último, queremos compartir nuestra crítica, la cual está construida con base en aportes de las clases del profesor Carlos Gaitán, de métodos y modelos educativos. En general, el trabajo de Freire representa un aporte valiosísimo para lo que es la educación liberadora y para las pedagogías críticas, y más en nuestro contexto latinoamericano. Si pudiéramos mencionar ciertos aspectos de su trabajo que se pudieran mejorar o en los cuales se pudiera seguir construyendo, nos parece que en algunas ocasiones, incluso en conferencias e intervenciones, la política ocupa tanto su discurso que pareciera que cayera en posturas mesianistas y que descuidara un poco lo educativo. En ese sentido, cede un poco la reflexión a las necesidades de la coyuntura política. Sin embargo, reiteramos que valoramos ampliamente el ejercicio de autocrítica. También el énfasis que hace al saber del educando, al saber del otro, a crear las condiciones para los ambientes educativos, para que se generen formaciones muy distintas. Por lo tanto, no cabe duda que el trabajo de Freire ha transformado lo que es la práctica educativa actual y se deja ver como una postura para nosotros los educadores actuales y futuros que buscamos la liberación por medio de la educación y que vemos la educación como un motor de transformación social.